eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos hoy con la serie de estudios sobre el Nuevo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. En el día de hoy comenzamos a estudiar la carta que llamamos Segunda de Corintios. Pablo escribió esa primera carta a los Corintios desde Éfeso, y cuando estaba cerca del final de sus 3 años y medio de ministerio público en Éfeso, les envió esa carta que nosotros conocemos como Primera a los Corintios, que acabamos de estudiar. Esta carta se las hizo llegar por medio de Tito. Cuando entremos en las epístolas pastorales conoceremos a este hombre llamado Tito. A diferencia de Timoteo, Tito era un hombre viejo. Era muy estable, muy maduro, y Pablo tenía mucha confianza en él. Después de todo, ¿le hubiera gustado a usted llevar esa carta de Primera a los Corintios a Corinto, defenderla y explicarla y aconsejar sobre todos los problemas que estaba tratando de confrontar? Tito tiene que haber sido un hombre muy bueno. Hacia el final del ministerio de Pablo en Éfeso, él envió a Tito a Corinto con esa carta. Pablo terminó sus 3 años y medio en Éfeso con un tumulto, y eso por supuesto era muy típico en él. Su tiempo en Éfeso quizá fue más largo, y él pasó más tiempo en Éfeso que en ninguna otra parte. Él enseñó en la escuela de un tal Tirano, y una nota al pie de un manuscrito sugiere que él enseñaba desde las 11 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde todos los días, por 2 años. Y como resultado de su ministerio de enseñanza en Éfeso, hubieron muchas iglesias satélites que salieron de la iglesia de Éfeso. Iglesias como Pérgamo y Esmirna, Filadelfia, las iglesias mencionadas en Apocalipsis, salieron de la iglesia de Éfeso. Así que Pablo tuvo un seminario muy fructífero en Éfeso, y tal vez se hubiera quedado por más tiempo si no hubiera sido por ese tumulto. Uno puede leer sobre esto en Hechos capítulo 19. Él fue forzado a dejar Éfeso. Cuando se fue de Éfeso, la cosa que probablemente pesaba más sobre su corazón era Tito, y esa carta que envió con Tito a Corinto. Él quería saber cómo habían recibido los corintios su carta. Él tuvo algo de ministerio de viajes después que abandonó Éfeso, esperó por largo tiempo a Tito en Troas, pero luego le envió a decir a Tito que lo esperaría en Filipos. Filipos, como hemos dicho, era la iglesia favorita de Pablo. Ellos lo sostuvieron mientras ministró en Corinto y en lugares como Éfeso y Tesalónica, así que era como ir a casa cuando iba a Filipos. Probablemente estaba en una crisis y necesitaba algo de ayuda de un grupo como los filipenses. Y fue mientras estuvo en Filipos que Tito se encontró con él y le dijo cómo habían respondido a la carta que les había enviado los corintios. La mayoría de las noticias eran buenas. Tito dijo que había sido tratado bondadosamente, amorosamente, cordialmente, y todo lo que Pablo les pidió a los corintios que hicieran en la carta, ellos lo hicieron. Y esas eran, por supuesto, buenas nuevas. Pero todas las noticias no eran buenas. Tito le dijo que había un porcentaje de gente en Corinto quienes pensaban que Pablo estaba equivocado. No estaban de acuerdo con Pablo. Es interesante que esta gente que se opuso a la primera carta de Pablo no argumentaron sobre el contenido de la carta. Ellos no podían atacar la carta porque realmente era inspirada, así que ellos atacaron lo que podían atacar, a Pablo mismo. Atacaron su apariencia física, y él no debe haber sido muy atractivo. Se dice que probablemente parecía como si el Señor se le hubiera acabado el material cuando lo estaba haciendo. Y después de todas las cosas por las que pasó, y él nos cuenta sobre eso, estaba bastante estropeado y tenía problemas con sus ojos. Y ellos dijeron,
que en su presencia corporal, en su presencia física, él era débil. Pero sus cartas eran pesadas, fuertes. Él tenía el coraje de escribir estas cosas fuertes en sus cartas y enviarlas por medio de otro. Ellos le criticaron por enviar una carta tan poderosamente pastoral por mano de Tito y por no haberla llevado él mismo y confrontarles cara a cara. Ellos le criticaron sobre el hecho de que no era elocuente según sus modelos. Decían, nunca hemos oído a un predicador tan malo. Así, estimados estudiantes, que cuando Pablo oyó las malas noticias de Corinto, él tomó su inspirada pluma y escribió otra obra maestra. Es interesante que él escribió la primera carta a los Corintios, por lo menos los primeros 4 capítulos, para aquellos que le seguían a su club de aficionados, podríamos decir, los que se parcializaban con él como líder. Él les escribió tratando de persuadirlos de que no fueran seguidores de Pablo. Y algunas de esas magníficas cosas que él dijo en el capítulo 2 especialmente y en los capítulos 1 y 3 sobre la sabiduría y cómo el evangelio no llega por las vías de la sabiduría de este mundo, fueron dirigidas a ese club de Pablo. Todo eso estaba dirigido a esas personas que pensaban que Pablo era el mejor, pero ahora él le va a escribir algunas cosas maravillosas a aquellas personas que no piensan así, a la gente que pensaba que él estaba equivocado, sus enemigos, los que se estaban rebelando contra él en Corinto. La cosa por la cual los retaban más, le dijo Tito a Pablo, era por sus credenciales de apostolado. Ellos no pensaban que era correcto que él se llamara a sí mismo apóstol. Ellos sabían, basados en los modelos de los apóstoles, que uno puede leer en los primeros capítulos de Hechos, que un apóstol era alguien que había estado con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Ahora, Pablo no había estado con Jesús en aquel entonces, y por eso los corintios decían que él no era apóstol, que no tenía derecho a escribirles esas cartas apostólicas y caerles encima, como hizo en la primera carta a los corintios. Así que el tema que encontramos en lo que llamamos Segunda a los Corintios es realmente las credenciales del ministerio. Pablo nos va a dar en esta carta una obra maestra del moldeamiento de un ministro y la misión de un ministro. Esta carta, especialmente los primeros 6 capítulos de esta carta, nos presentan un magnífico perfil de un ministro. Al presentarnos este perfil del ministro, Pablo no se está dirigiendo solamente a aquellos llamados a ser pastores, aunque ciertamente aquellos llamados a ser pastores hacen bien en dominar esta carta, especialmente los primeros 6 capítulos. Estas cosas también están dirigidas a todos aquellos obreros de apoyo que tenemos hoy en día y que trabajan junto al pastor. La Escritura nos ha dicho hasta ahora en Hechos capítulo 6 y en los capítulos de los dones que estudiamos en Primera de Corintios, que todos los dones son espirituales, pero algunos son más prácticos y otros pastorales. Así que todos en la iglesia son ministros. Luego hay un sentido aún más amplio en el cual Pablo usa la palabra ministro. En esta carta que llamamos Segunda a los Corintios, vamos a ver de qué manera tan especial el apóstol Pablo usa la palabra ministro. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Efesios, nos dijo por qué debemos ir a la iglesia los domingos, o cuál debe ser la misión de la iglesia cada vez que se reúne. Él lo puso de esta manera: Dios le ha dado a la iglesia ciertas personas con dones como pastores, maestros. Pastor significa pastor y maestro, que por supuesto significa alguien con el don de la enseñanza. Hoy no usamos tanto la palabra pastorear como la palabra asesorar o aconsejar. Todos sabemos lo que es asesorar o aconsejar, así que un pastor es un maestro que aconseja, es un consejero que enseña. Pablo dice en Efesios capítulo 4 que Dios le ha dado a la iglesia hombres como esos y este debe ser su objetivo. Cada vez que se ponga detrás del púlpito a enseñar, su objetivo debe ser el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Pablo usa la palabra santos queriendo decir creyentes, no alguien que es canonizado después de su muerte, sino un creyente, un convertido a Cristo, es un santo.
Fíjese que él llamó a los corintios santificados, llamados a ser santos. Pablo creía que toda persona que hacía un compromiso con Cristo era apartado para seguirle, y eso es lo que significa ser santificado. Y su sobrenombre para una persona santificada era, por supuesto, santo. En lugar de llamarle santificado, le llamaba santo. Todos los santos son todas las personas santificadas, quienes han sido apartadas para seguir a Cristo y creer en Él. Todo esto quiere decir que cuando Pablo le escribe al ministro y escribe sobre sus credenciales en esta magnífica carta, él está hablándole a todo creyente, porque todo creyente que ha nacido de nuevo ha sido salvado con un propósito, y ese propósito es la obra del ministerio. Esa parte de la obra del ministerio que Dios quiere hacer a través de ellos es el propósito de lo que Pablo está escribiendo. Al acercarse a esta epístola de segunda a los Corintios, estimado estudiante, tenga ese tipo de perspectiva. Usted notará que la primera cosa de la que Pablo habla en esta carta es de lo que podríamos llamar el entrenamiento del ministro. Él nos habla de que esta es la manera en que Dios nos entrena para ser ministros. Él hace referencia a una experiencia que tuvo en Asia, probablemente cuando fue apedreado y dado por muerto en Listra, y dice que quiere que estos creyentes entiendan algo sobre los problemas que pasó en Asia cuando estuvo tan desesperanzado, hasta de la vida. Él dice, sí, tenemos la sentencia de la muerte en nosotros para que aprendamos a confiar no en nosotros, sino en Dios, quien puede levantar a los muertos, quien nos salvó de una muerte tan grande y nos salva, y en quien confiamos para que todavía nos salve. Así que al comenzar a estudiar este libro de Segunda de Corintios, tenga en mente esto. Este libro es las credenciales del ministerio. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.